El doctor Humberto Abanto, abogado de Heiner Alvarado, nos acompaña esta mañana para conocer desde su perspectiva cómo está viendo él el caso y cómo está viendo este cambio de la decisión judicial. Doctor Abanto, bienvenido. Muchas gracias. Aquí. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto estar acá. Quería preguntarle, antes de entrar de lleno a este tema y aprovechando su expertise en lo penal y que conoce al Ministerio Público, esta decisión de un cambio en materia de un equipo especializado en temas de derechos humanos, ¿qué sensación le deja? ¿Coincide con el análisis de la coordinadora? Yo sí quiero hacer digamos, una reflexión sobre esto. Cuando decimos que ya hay ejecuciones extrajudiciales o que hay asesinatos, estamos adelantando una opinión previa a la investigación. La conclusión no puede preceder a la investigación. Entonces, ¿hay muertes? Sí, vamos a establecer las condiciones de las muertes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un procedimiento prístino, lo menos accidentado posible y lo más claro en el desarrollo. Hasta donde se ha trascendido, hay indicadores de que habría habido uso desproporcionado de la fuerza en alguno de los casos, no en todos. Hay inclusive pericias médicas que establecen eso y pericias balísticas que también establecen eso. Ese material no se va a perder. Es lo primero y más importante. Lo segundo es que yo sí soy enemigo de los equipos especiales. Por una razón muy sencilla, no solamente en este caso, en todos los casos. Porque yo soy enemigo de la Inquisición. Entonces, ¿cree que puede ser persecutorio el tema? Los equipos especiales tienen una peculiaridad, es la conformación de un sesgo. Si usted hace un equipo anticorrupción, ¿qué está buscando? Claro. Todo acto de corrupción. Si usted busca un equipo de crímenes o ejecuciones extrajudiciales, ¿qué están buscando? Ejecuciones extrajudiciales, marca sesgos. Es malo que se estén formando, desde mi punto de vista, se esté consolidando en el Perú este modelo inquisitorial de equipos especiales. ¿Pero no le preocupa que una civilista vea temas de derechos humanos? Me preocupa eso, pero sobre todo me preocupa le digo, mírelo en panorámica y entonces cada vez que tengamos un problema vamos a crear un equipo especial. ¿Cuántos equipos especiales van a haber? Entiendo. ¿Se da cuenta? Lo que sí le quisiera pedir, don Carlos, es que todos empujemos hacia la ecuanimidad. Los hechos han sido terribles para el país, ¿no? De ambos lados. Hay que recordar que han habido actos de violencia generalizada también, y yo les pido que revisen la jurisprudencia de los grandes tribunales, Comité de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la reunión, que dentro de sí lleva el derecho a la protesta, tiene un límite, la violencia generalizada. De acuerdo. Doctor Abanto, solamente una salvedad, que es, creo yo, el sesgo de los abogados, y es que no toda verdad es jurídica. Los periodistas, cuando afirmamos que hay un asesinato, es porque hemos visto una necropsia, es porque hemos visto fusiles Galil salir de un cuartel, es porque hemos visto cráneos reventados por esas balas. Por lo tanto, la verdad periodística o la verdad del sentido común no necesariamente calza con la verdad jurídica. Permítame, don Carlos. Pero ahí lo dejamos porque si no... No lo dejemos porque es importante. Pero me entiende la figura, es decir, porque los abogados solo piensan en la verdad desde lo jurídico, y yo tengo mis serias discrepancias, digamos, ¿no? Don Carlos, mire usted, dígame. El punto es el contexto. Usted puede encontrar a un hombre que asaltaba un banco con el cráneo destapado, con el que se usó un arma automática porque estaba entrando a asaltar un banco y había herido a los que estaban en el banco. O sea, el contexto es importante para tener una opinión. Sin duda. No basta el uso de armas automáticas, ni basta el uso ni nada, basta la existencia de un cráneo perforado. Es importante mirar el contexto. Por eso yo le pido a todos que primero exijamos una investigación clara, transparente, técnica y objetiva. Pero hay que usar las palabras correctas también. Sí, claro. Cuando las fuerzas del orden disparan a población desarmada, asesinan. Mi única condición es esta. Si hay violencia generalizada del uso de la fuerza es legítimo, quiero que lo recuerde. Mírelo usted, Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos, no lo digo yo. Nunca me gusta, yo tengo muy poco valor por mi propia opinión. Yo uso la opinión de los tribunales importantes. Doctor Abanto, París nos ha demostrado que se puede tomar un aeropuerto sin un solo muerto. Bueno. El Perú ha demostrado que la toma de aeropuertos tiene que terminar con 13, 15, 20 muertos, y no importa. Usted puede ver que en París la gente cesó cuando hubo la orden de cesar y desistir. Aquí no. Pero estoy demostrando cómo una acción vandálica no deriva en muertos. Pero sí cuando hay... Y en la aceptación de esas condiciones. Pero mire la diferencia, que cuando hay una orden de cesar y desistir, la gente cesa y desiste. Bueno, le agradezco esta apreciación, doctor Abanto. Vámonos a meter de lleno al tema de su defendido, de Heiner Alvarado. La misma noche de la captura del señor Alvarado,
el comandante general de la Policía Nacional, el general Angulo, explicó que Alvarado pertenecería a una organización criminal, ¿no es cierto? Que además encabezaba el expresidente Pedro Castillo. Sí. El auto fue interceptado luego que el Poder Judicial revocara la comparecencia. ¿Por qué se revocó la comparecencia restringida? ¿Cuál es el argumento judicial para este cambio? Quiero ir un paso atrás. Adelante. Carlos. El señor comandante general de la policía no puede establecer la culpabilidad de nadie. Buen punto. Lo primero que nada. Buen punto. Hay una La norma, policía no tipifica, ¿no es cierto? no solo eso, sino que hay una norma que le prohíbe a todo funcionario estatal, es una norma expresa, artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que le prohíbe a todo funcionario público presentar como culpable a una persona que no ha sido sentenciada definitivamente. Me parece válido. Segundo punto, el señor General Alvarado es detenido sin una orden judicial escrita y motivada. No ¿Sabe puede con ser, qué? pues. ¿Ah? No puede ser, pues. Pero eso ocurrió. Entonces, ¿cómo lo pueden haber detenido? Con un Twitter. ¿Bajo qué? ¿Qué? Con un Twitter, con un mensaje de Twitter. No, no puede ser, señor Abanto. La resolución de la Corte Suprema fue evacuada y conformada, porque se forma con 4 firmas. Para que tenga usted resolución suprema se necesitan mínimo 4 firmas. A las 10 y 28 de la noche. Usted puede verificarlo porque ha sido ¿Y la publicada. detención se produjo a qué horas? La detención se produjo a las 6 y 30 de la tarde. ¿Qué nos ha Bueno, dicho? si eso es así, se cae el caso, pues. No, ¿qué nos ha Es dicho? una detención arbitraria. ¿Qué nos ha dicho el comandante general de la policía? ¿Qué les ha dicho? Y el ministro del Interior. Que aplicaron el artículo 209 para retener a una persona por 4 horas porque la ley se lo permite. Esa norma permite para pesquisas y es para que yo retenga a una persona en una escena de crimen. Ok. Era una escena de crimen el ingreso al condominio Portadas de Laras. Asumiendo esa irregularidad como cierta, doctor Abanto, una vez que ya tuvo a las 10:30 el documento Ya está en de prisión exigencia de la Suprema, ¿qué argumentaba la Suprema para el cambio? Quiero darle un dato más, porque esto es importante. Yo llegué a las 9:30 al edificio del Ministerio Público donde lo habían trasladado y pedí entrar a ver a mi cliente. ¿Ya? ¿Y sabe lo que me dijeron? Que se lo estaban llevando al Instituto de Medicina Legal para su revisión, lo cual fue mentira, porque recién lo trasladaron cerca de la medianoche al Instituto Médico Legal porque él es detenido formalmente a las 22:47 de ese día. Es decir, impidieron que tuviera defensa. Además, ¿cuáles son las razones? El señor Luján Túpez, que es el ponente, en materia, digamos, jurisprudencial, cuando hay un error judicial se le adjudica al ponente, los demás quedan liberados. Uno, señala que General Alvarado presentó un contrato de trabajo con una empresa que se había beneficiado del decreto de urgencia 102. Ok. Falso. Nosotros presentamos 2 contratos de trabajo. El contrato con Shoyan Gali y el contrato con Yanayacu. 2 empleadores que han salido a reclamar que le pagaron adelantos al señor, al señor General ¿Ninguna Alvarado. de estas 2 empresas había contratado con, Ninguna de estas con el 2. Ministerio de Vivienda? Ese contrato al que se refiere fue presentado en el incidente de impedimento de salida y yo le advertí en la audiencia que estaba recibiendo un dato falso, pero no le importó al señor Luján Túpez. 2, dice que General Alvarado ha recibido ingentes cantidades de dinero como parte de la organización criminal, como lo ha hecho toda la organización criminal, pero ese no es el cargo. El cargo por el que se procesa a General Alvarado es exclusivamente ser parte de una organización criminal, que es pertenecer a una asociación delictiva. No, el Congreso no ha autorizado Pero que lo ese procesen. argumento que da el ponente para cambiar la comparecencia a detención tiene que estar alineada con la acusación. Así es, con la porque yo no acusación, puedo mandar a la cárcel a una persona por un hecho pero distinto. puede tener de un que es... indicio de fuga, por ejemplo. No, pero es que escúcheme. No, se lo digo con Es honestidad. que- Indicio de fuga no tiene que ver con delito. No. Puedo es amarrar que ambas no. cosas. Tenemos que separar 2 cosas. La condición necesaria para una prisión preventiva es que haya indicios graves de un delito. Así es. La condición suficiente es que haya peligros procesales. Estamos hablando de la condición Así necesaria. así es. Entonces le explico, en la condición necesaria él agrega un dato que no está en la disposición ni en lo que aceptó el Congreso para procesar a General Alvarado, ni en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Él inventa un cargo. 3, la Corte Suprema misma ha establecido, siguiendo el artículo 35 del Código Civil, que tener varios domicilios se llama pluralidad de domicilios y Sí. está previsto en la ley. Sí. Y que no afecta el arraigo domiciliario. En esta ocasión, el señor Luján Túpez cambia de opinión y no explica por qué cambia de opinión. Y 4, una cosa de la que yo me enorgullezco es que en un caso mío, que fue el caso de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, el Tribunal Constitucional dictó lo que se llama un precedente vinculante sobre la prisión preventiva y estableció que el juicio de proporcionalidad, que usted lo conoce por su relación con los defensores de derechos humanos, debe hacerse de manera casuística y detallada. Usted mire la resolución y el juez dice, por todas las razones anteriores, es razonable y proporcional dictar 36 meses. Eso viola, entonces, ¿qué ocurre?
se aparta injustificadamente de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema y se aparta injustificadamente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué explicación le encuentra a ese alejamiento que usted sostiene? Pánico moral. Pánico moral. Pánico moral. Explique el concepto. En las situaciones de pánico moral, o sea, cuando generamos un escándalo, hay una ola de corrupción, ¿no? Entonces todos son corruptos, todos tienen que ir a la cárcel. Entonces yo quiero satisfacer. El pánico moral es el fundamento del populismo punitivo. Voy a meter a la cárcel a todos para satisfacer al pueblo. Y lo dijo con descaro el ministro de Interior. O sea, hemos violado la Constitución porque si no violábamos la Constitución, el señor Heiner Alvarado debe escapar y lo que el pueblo pide es justicia. Lo dijo expresamente. Ahora, entrando ya más al fondo del asunto, quería compartir con usted alguna de las tesis fiscal para discutirlas y ponerlas sobre la mesa. Sobre Heiner Alvarado se ha dicho que cuando era titular del sector vivienda había tenido vínculos con José Nenil Medina Guerrero y con Hugo Espino Lucano, ¿no es cierto? Ambos luego se beneficiaron de la buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha cartera. Ya. ¿Cómo se desarma este argumento? Ahí hay un error. Y el problema es este. El decreto de urgencia 102, que es lo sobre el que gira este caso, es un decreto que no lo firma solo Heiner Alvarado, lo firma todo el gabinete. El único procesador es él. Segundo. Bueno, de momento, de pronto se abren líneas de investigación que terminan con todo el gabinete enjuiciado, ¿no? Pero no, de momento es curioso no. que un decreto de urgencia firmado por todo el gabinete tenga solo un ministro procesado. Segundo, el decreto de urgencia no toma proyectos que se le ocurrieron a Heiner Alvarado. Usted sabía que son proyectos que fueron aprobados en el año 2020 por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y estos proyectos son propuestos por el Viceministerio de Saneamiento, que es un viceministro que venía del gobierno de Sagasti. Pero autoriza a Alvarado, ¿no? Claro, Heiner no, firma, pero digamos, ¿quién ¿no? propone? O sea, Pero puede proponer quiero que me entienda, pero la propuesta viene de los órganos técnicos, el Viceministerio y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero yo puedo presionar sobre los organismos técnicos. Nadie ha demostrado eso, no es parte de la tesis acuerdo, fiscal. pero lo que quiero decir es que la tesis fiscal se va a abrir y se va a investigar. Está bien, pero al momento... suponer que porque viene de un organismo técnico no entraña delito o acto de corrupción es bien discutible. Yo le voy presentando lo regular. Usted me presenta una especulación, yo le estoy presentando un hecho. El Ministerio Público no ha presentado un dato objetivo que señale lo que usted me está señalando. De pronto lo están trabajando, pues, doctor Abanto. No van a mostrar todas sus cartas. Pero entiéndame, ya lo metieron preso y para ir preso se requiere sospecha grave. Que es una sospecha que va más allá de lo que sostiene una acusación para ir a juicio. No, pero en eso puedo estar de acuerdo en el sentido que creo que hay un abuso fiscal y judicial respecto a las detenciones. Pero cerremos ahí. Primero, okay. O sea, primera línea, tiene que derrotar eso. O sea, quien tiene que probar es el fiscal, yo no tengo que probar nada. Seguro. Okay. Entonces, ¿qué hay? Hay un acto regular hasta ahí. Tercer punto. Los procesos no se desarrollaban en el Ministerio de Vivienda, iban a gobiernos autónomos. La Constitución dice que los gobiernos locales y los gobiernos regionales son autónomos, desarrollan sus propios procesos de selección. ¿Quién ha demostrado que Heiner Alvarado participó en los procesos de selección? ¿Dónde está el indicador, siquiera mínimo, de su participación en los procesos de selección? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjese, yo ya lo he vivido. Yo conozco cómo son las campañas de ley y orden movidas que mueven en la sociedad el pánico moral y crean estas circunstancias de populismo punitivo. Lo he visto en el año 2000, lo he visto en el 2018-19, usted me vio batallando duramente, y me va a ver ahora con gente con la que yo no pienso igual que ellos. Sigamos. Indicios probatorios o elementos que han llamado la atención, para no llamarle indicios probatorios. La camioneta en la que se transportaba el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, al momento de su detención, no era de su propiedad, sino de una asidua visitante a la sede del ministerio. Sí, pero... Se trata de Evelyn Ordóñez, que además es exmilitante de Alianza para el Progreso y de Unión por el Perú. Según los registros de visitas de junio del 2022 de la señora Evelyn Ordóñez a la oficina de Alvarado, hay 21 veces que se visita. Ya. Deducción. ¿Qué hace un exministro de Vivienda manejando la camioneta de alguien que lo visitó 21 veces en el Ministerio de Vivienda y que además participaba y buscaba obtener a partir de determinados, no sé qué mecanismos? Entendería que honestos, en principio, determinadas obras con el Ministerio de Vivienda. Yo partiría por ser delicado con una dama y su honor. Y en segundo lugar, le digo una cosa.
Pero el vehículo... ¿dónde está la falta de delicadeza, doctora Abanto? Estoy hablando de mí. No, lo que pasa es que eso de que por dejar latiendo que por ¿usted medios... usa la camioneta de alguien, de algún cliente que lo visitó 21 veces? ¿Me permite? Sí, por favor. En este momento, el uso de la camioneta se produce cuando ninguno de los dos es servidor público. Ninguno de los dos. Pero esa es la apelación, jurídica, esa es la defensa jurídica. No, el sentido común dice otra cosa, es que quiero que me entienda. ¿Qué pasa si en el curso de un ejercicio de función pública usted conoce a una persona y trae una relación de amistad, por ejemplo? ¿Dónde está el dato de un hecho irregular entre el lugar donde trabajaba en ese tiempo el señor Alvarado y la señora de la que estamos hablando? No podemos saltar a conclusiones. O sea, quiero que entiendan, el periodismo sí puede, porque el periodismo tiene un estándar de verdad. Pero no quiero que me escuche son esto. hipótesis de trabajo también, digamos. Por eso, pero quiero que me entienda usted. El periodismo tiene una hipótesis de veracidad, que es verosimilitud simple. O sentido común, ¿no? Está bien, pero es verosimilitud simple. Que el sentido común no siempre responde a la realidad. Para meter presa a una persona no se requiere simple verosimilitud. No, seguro. Pues, entonces, ahí agrego algo más. Este es un dato posterior, que no tiene que ver con la detención ni con la investigación que sufre en este momento Heiner Alvarado. Entonces, a menos que usted me diga que ahora el equipo especial de estos superpolicías y superfiscales es tan bueno que son capaces de adelantarse a lo que iba a ocurrir en el futuro, entonces ya tenemos un equipo Minority Report. Entonces, yo me siento contento. No creo. No. Quiero ver cómo funcionan las bolitas que aparecen ahí con el delito futuro. Hay un fiscal que le pide a una sala judicial la detención, ¿no es cierto? Ya no podemos como la preventiva, ¿no es cierto? Sí, y la pierde. Y los argumentos de la fiscal son recibidos por un juez. Digamos, hay dos equipos de magistrados que han entendido que aquí hay una cuestión que usted no ve, claro, como defensor, de su cliente. Sí lo he visto, lo hemos debatido. Lo que yo le estoy diciendo es que la prisión se ha dictado con 2 datos falsos y con 2 violaciones al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y eso lo vamos a ver en el Tribunal Constitucional. Para usted, con lo astutos que son los penalistas, y usted lo es, no, que digo astuto en el sentido correcto del término, ¿no desconfiaría del uso de una camioneta por una persona que ha recibido 21 veces en el Ministerio de Vivienda a alguien? Yo haría preguntas. ¿Para hacer negocios? Yo haría preguntas. No, para hacer negocios no, nadie ha probado que han ido para hacer negocios. Esa es la primera parte, ese es un salto. Doctor Abanto? Porque, no iba a ofrecerle un café, ¿no es cierto? A mí me gustaría que comiencen por hacer la lista de todas las autoridades que ha recibido Heiner Alvarado, para ver si es inusitado que reciba personas. Y que le presten su camioneta, además. No. Eso pasa en el futuro. Cuando como funcionario público nadie le prestó ninguna camioneta, él tenía el vehículo que le daba el Estado. Entonces no mezclemos las cosas en el tiempo. ¿Usted no le cabe la posibilidad que ella le esté pagando un favor a Alvarado prestándole su camioneta? ¿No le cabe esa posibilidad, esa duda, ese resquemor? Yo creo que se puede tener esa duda y entonces habrá que hacer las preguntas correspondientes y habrá que hacer las revisiones. Seguro que se harán. Pero comparta conmigo, por lo menos, que para usted es una situación anómala. La suspicacia, más que anómala. ¿De verdad le parece normal? A mí nunca me ha prestado una camioneta alguien que me ha visitado 21 veces, doctor Abanto. Me parece rarísimo. Entre privados, y esto es un tema entre privados y entre 2 adultos. Que fueron funcionarios públicos. Que fueron, pero que ya no lo son. Las relaciones personales no pueden ser juzgadas. Ahora, si alguien tiene un dato de que hay alguna cosa irregular, que la presente. Otros índices probatorios que quería citar, este último, se buscó copar, dice la tesis fiscal, ¿no? Se buscó copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza, como es el caso de la cartera de vivienda, construcción y saneamiento, cuyo titular es Heiner Alvarado. Copar estamentos estatales, ¿qué le dice? Mire, no sé, lo involucran al presidente Sagasti. Heiner Alvarado conservó a los 2 viceministros que venían del gobierno de Sagasti, ¿sabía usted? Las designaciones que hizo, que le propuso Salatiel Marrufo, pasaron por FONAFE. Tuvieron la aprobación de FONAFE en la hoja de vida. Es fácil hacer frases. La parte difícil de las proposiciones fácticas es cuando uno le comienza a exigir pruébelas. Bueno, pero ahí se caerá el caso y la fiscal quedará pues desnudada en sus argumentos, si es que son todos estos argumentos falsos. Pero le voy diciendo, o sea, ahí es un dato público, usted puede revisarlo, desmiéntame además delante de su público. El doctor Abanto me ha mentido. Viceministros. Los viceministros se quedaron. Un copamiento por personas de absoluta confianza, se quedan los viceministros del gobierno anterior.
Me queda poco tiempo. General Alvarado se declarará inocente en todo el proceso. Esa es la declaración que yo tengo de él. De acuerdo. ¿Cómo van a pelear el tema de la detención? Ya pusimos una solicitud de tutela de derechos ante el juez de la investigación preparatoria por 2 razones. Okay. La detención ilegal y arbitraria. Y 2, la negación del derecho a la defensa. El artículo 139.14. Pues a mí me gustan estos casos. Son argumentos suficientes como para que una sala diga esto tiene que cambiar. Esto no puede ser detención. Lo que queremos es la represión de estos actos. Por una razón muy sencilla, don Carlos. El ministro del Interior, la gente ve las noticias y presta atención a estas cosas. El ministro del Interior y el comandante general de la policía le han dicho a los peruanos que la policía puede detener a una persona durante 4 horas sin un mandato judicial y sin flagrancia. Eso no puede ocurrir. La policía puede intervenir a alguien para identificarlo y si lo identifica tiene que dejarlo ir. Por supuesto. Si no lo puede identificar, lo lleva a la dependencia policial más cercana. Por supuesto. Y en 4 horas termina Y cuando hay una pesquisa en una escena de crimen, lo puede retener 4 horas y si no hay orden judicial lo tiene que dejar ir. De acuerdo. ¿Y cuándo se resuelve este tema? ¿Cuándo? Ya depende del juez supremo de la investigación preparatoria señalarnos... No. No debería ser. No, debe tener la misma celeridad que tuvo la prisión preventiva. De acuerdo, veremos qué pasa en el caso. Gracias. Muchas gracias a usted, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted, aunque discrepemos, por supuesto. Gracias. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Imagínense un mundo aburrido en el que todos estuviéramos diciendo lo mismo. Gracias, doctora Abanto. Gracias por haber estado con nosotros.